Hola niños, feliz sábado. En esta mañana les voy a contar una historia que se titula Bendiciones escondidas. Y ya van a ver por qué. La historia viene de la naturaleza. En América Central y Suramérica hay dos clases de pajaritos que han aprendido a vivir juntas de una manera muy interesante. La oropéndola y el pájaro garrapatero. Les quiero mostrar cómo se ven para que los conozcan. Aquí está el pájaro garrapatero y como su nombre implica, le gusta comer garrapatas y otros insectos y por eso a veces se mantiene muy cerca al ganado y animales así. El otro pajarito se llama oropéndola y como pueden ver, este pajarito tiene un pico muy distintivo, es también negro mayormente y también tiene plumaje amarillo y por eso tiene su nombre de oro, color oro, oropéndola. Y lo interesante de este pajarito es la manera como hace sus niditos. Los niditos de la oropéndola parecen ser canastas colgantes de los árboles y son largas, como 1 metro de largas. Y estos se mecen como péndulos en las ramas de los árboles altos de donde están fijados. Así que la mamá y el papá pajarito tienen que hacer muy bien el nidito para que no se caiga. Y en un árbol puedes ver varios nidos de estos pájaros todos juntos tipo colonia. Si ven en la foto hay muchos niditos en ese árbol. El pájaro garrapatero pone sus huevitos, a veces todos juntos, todas las familias de garrapateros a veces ponen sus nidos juntos en un nido común. Es algo que otros pájaros no hacen. Pero también a veces hay unos que les gusta poner su huevito en un nido ajeno. Y esto sucede con el garrapatero y la oropéndola. A veces el garrapatero pone su huevito en el nido de la oropéndola y deja que ésta críe sus pichones. El huevo del garrapatero le resulta familiar a la oropéndola porque tiene más o menos el mismo tamaño y la misma forma de sus huevitos. Criar pichones adoptivos, además que los propios, podría considerarse una carga para la oropéndola muy grande y puede serlo, pero a la final también obtiene un beneficio para ella y su familia. Hay un tipo de mosca que vive en la misma región de estos pájaros y coloca sus huevos, sus larvas sobre los pichones de la oropéndola. Y cuando salen las larvas, estas pueden matar a los pajaritos. Se dice que si hay 7 larvas son suficientes para matar a los pajaritos. ¡Qué triste sería eso! Pero para evitar este problema, las oropéndolas construyen sus nidos en los árboles altos cerca donde hayan abejas o avispas, para que las moscas le tengan miedo a las abejas y ahí no vayan a poner esos huevos dañinos. Así que hay veces que hay avispas cerca, pero cuando la oropéndola hace su nido donde no hay avispas, ahí es cuando es conveniente tener un garrapatero. Generalmente el pichón del garrapatero se desarrolla más rápido y sale del huevito más rápido que los otros pichones. Y si en el nido hay un insecto o una larva, el garrapatero se come estos invasores y así se protege el nido. ¿Sí ven, niños? ¡Qué interesante! Así que al dar un hogar al pichón del pájaro garrapatero, las oropéndolas ponen a salvo sus propias crías. Esta historia de la naturaleza me recuerda de un pasaje bíblico que encontramos, ustedes pueden buscar conmigo en Gálatas 6:9 y dice así: no nos cansemos, dice, de hacer el bien, pues, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay veces y situaciones donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y a veces el trabajo de otros. Y esto a veces nos parece injusto. Así como la pajarita oropéndola que tuvo que trabajar más criando pichones que no eran de ella. A veces hay personas que nos piden favores, que no son inconvenientes. Pero después, ¿qué hacemos?
vemos que fueron una bendición para nosotros mismos. No sé si ustedes han tenido que hacer una obra misionera o una obra voluntaria para servir a la comunidad. A veces vamos a hacer un trabajo y los más beneficiados somos nosotros de haber hecho este trabajo por otros. Así es, el Señor es el que añade su bendición al nosotros obrar y servir a otros. Y así demostramos el amor de Dios. Y así es como el mundo va a saber que verdaderamente somos los discípulos de Dios, si demostramos amor a los que nos rodean. Así que, amiguitos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Chao, que tengan un bonito día. Hola queridos amigos, qué placer poder compartir con ustedes en este día del Señor de su palabra y poder juntos aprender, crecer, fortalecernos por medio de lo que Jesucristo nos enseña y por medio de lo que la palabra de Dios nos puede informar, nos puede aclarecer, nos puede enseñar. Es para mí un privilegio estar con ustedes en este día de sábado y espero que el Señor pueda acompañarnos al compartir de la palabra de Dios. Y por ende, quiero invitarte a compartir conmigo una oración para que Dios pueda dirigir nuestro tema de hoy, pueda abrir nuestro entendimiento y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe y nos lleve a toda la verdad. Quiero invitarte a que ores conmigo en este momento. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, al comenzar este tema, esta predicación, este sermón, pido, Señor, que tú puedas instruirme a mí, darme tu Santo Espíritu para que pueda no ser yo quien hable, sino tu palabra sea que fluya a través de mis labios y pueda llegar al corazón de nuestros amigos que nos están mirando y pueda fortalecer, vivificar su vida, su desarrollo y su conexión a ti, la fuente de vida, la fuente de toda virtud. Agradezco por todo lo que tú has hecho por nosotros y ruego nuevamente, oh Dios, que tú dirijas este tema en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en este momento abrir contigo la Escritura, invitarte a que vayamos al libro de Marcos, en el capítulo 9, versículos 14 en adelante, para compartir de la palabra de Dios este tema que para mí es muy importante. El tema de hoy es a una generación infiel o a esta generación infiel. Y esto es realmente una de las quizás más solemnes maneras que el Señor quiere despertar a nosotros, a nuestro estado tal vez de dormir espiritualmente, de estar en un estado de la odisea. Dios desea que nosotros como pueblo suyo, como personas que estamos en esta tierra y en ese tiempo, podamos escuchar un llamado, una advertencia suya a una generación, a esa generación infiel. Porque claro, podríamos decir que en el mundo en que vivimos vamos a ver a mucha gente infiel. Y por supuesto podemos ver en el mundo externo, en las alrededores nuestros, ¿no es cierto?, a quienes están en las tinieblas del pecado, que son por supuesto infieles. Pero ¿qué significa esto de una generación infiel o esta generación infiel? Tal vez tú estés pensando, ¿no?, cómo en el mundo que estamos viendo de caos, justamente estamos viendo conflictos de guerra, de destrucción, no solamente en un lugar, sino ya en varios sitios. El Medio Oriente, por supuesto, está en este momento, ha estado en mucho problema y conflictivo, donde decenas de personas, quizás miles de personas, han fallecido producto de los conflictos y las guerras. Y por esto puedes tú, al igual que muchas personas, preocuparse y decir, Señor, ¿estamos realmente nosotros quizás susceptibles a que nos suceda algo similar? Y por eso Dios quiere que nosotros ahora, no mañana, sino que nosotros ahora escuchemos su llamado a no ser de una generación infiel. Y no solamente esto, sino que hay que comprender, y vamos a ver a través de la Escritura, que la generación infiel no son los que están pereciendo, no son aquellos que están afuera, que están en tinieblas, sino que tristemente es un llamado de atención al profeso pueblo de Dios. Y por eso yo quiero hacerte la invitación ahora, que abrir la palabra de Dios
compartamos lo que pasó con Jesucristo y sus discípulos. Vamos a usar esta historia que se presenta en la Escritura para nosotros comprender el llamado de Dios a nosotros en el tiempo actual. Quiero dar una pequeña reseña de lo que sucedió en ese tiempo para poder comprender lo que estaba pasando. En el momento que Jesucristo tuvo la oportunidad de demostrar su divinidad, de subir al monte de la transfiguración, donde Él llevó a 3 discípulos, a Pedro, a Juan y Santiago, los 3 discípulos más acercados a Jesús. Ellos subieron con Jesús al monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración vemos de que ellos tuvieron un encuentro especial y vieron a Jesucristo que hablaba con 2 hombres. Hubo una transportación, una telecomunicación, no telecomunicación, pero algo fuera de lo que podemos comprender con nuestra mente finita, porque Jesucristo en el monte tuvo un intercambio, una conversación con Moisés y Elías, 2 hombres que el Señor compartió de información, compartió de una plática, de una interacción, y lo hicieron allí en el monte. Estuvieron los 2 hombres, Moisés y Elías, allí con Jesús en una forma visible, pero real. Estuvieron allí físicamente allí. Eso no estamos muy claros. Es decir, los discípulos vieron a las personas, estaban allí delante de ellos, pero ¿será que ellos vinieron literalmente o hubo un sistema de un avance qué sé yo, de virtual, ¿no? Una manera virtual de que ellos estén allí? Eso no sabemos y tampoco es importante descubrir esa parte, porque lo que sí sabemos es de que el Señor Jesús habló con ellos cara a cara, estuvieron allí con Él. Pero lo más interesante de esta historia es que los discípulos que estuvieron allí pudieron presenciar la divinidad de Cristo, contemplaron la gloria de Cristo y el poder de Cristo de ser realmente el Hijo de Dios y el Creador de todas las cosas. Sin embargo, al bajar de esa experiencia, al regresar hacia abajo, vamos entonces a ver en Marcos 9:14 en adelante qué es lo que ellos se encontraron, qué es lo que Jesús se encontró allí cuando se encontró con sus otros discípulos. Leemos en Marcos 9:14 en adelante. Dice allí: y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó y corriendo a él le saludaron. Y preguntóles: ¿qué disputáis con ellos? Noten aquí cómo Jesucristo regresa a los otros discípulos. Y a la vez que estaba él regresando, había allí en esta experiencia, en estos discípulos que quedaron abajo, los 9 restantes, estaban allí con una gran multitud y había escribas, habían líderes de la iglesia, líderes de allí de los judíos, y se había congregado una gran multitud a su alrededor. Y había una discusión entre los escribas y los discípulos, los 9 restantes. Así que Jesús pregunta a los escribas, a uno de ellos: ¿qué discutéis con ellos? ¿Qué había pasado? ¿Qué había sido la conmoción para que haya una multitud y haya una discusión allí entre los discípulos de Jesucristo y los escribas y fariseos? Bueno, vamos a ver allí qué sucedió. Noten aquí, versículo 17. Y respondiendo uno de la compañía, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, y el cual, donde quiera que lo toma, lo despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Notemos aquí que el padre de un hijo que había sido atormentado por un demonio es el único que responde a la pregunta de Jesús de qué discusión tenían entre los discípulos, entre los escribas, qué discusión había pasado, que estaban discutiendo y por qué había tanta gente con conmoción. El padre de un hijo que tenía un espíritu inmundo es el que sale y le dice: Maestro, yo traje mi hijo aquí, traje para que me lo liberes
de este espíritu inmundo, pero los discípulos a quienes yo traje, tus discípulos, ellos no pudieron sacar el espíritu inmundo. Es así como se presentó la discusión. Los escribas posiblemente aprovecharon la oportunidad para empezar a decir a los discípulos, ahora sí como que no tienen el poder para sacar espíritus inmundos. Seguramente su maestro no es un hijo de Dios. Seguramente ese no es un verdadero profeta. Y la discusión comenzó por esa índole. Los discípulos, como no pudieron, empezaron a sentirse intimidados, faltos de respuestas y a la vez también su orgullo estaba en juego. Estaban ellos siendo vistos como unos estafadores, como unos falsantes. Y por eso empezaron ellos a discutir, a responder, pero no en el Espíritu de Cristo. A discutir y tratar de argumentar razones, pero no realmente mostrando el carácter de Jesús. Ni siquiera ellos tenían la misma certeza de las cosas porque estaban viendo que su poder o su autoridad de sacar demonios había fracasado. Y por eso había discusión. ¿Será posible que los discípulos estaban siguiendo a un falso maestro? ¿Será posible que los discípulos de Jesús habían sido engañados? ¿O será que los escribas y fariseos finalmente habían llenado o entendido de que estos discípulos habían estado obrando de una manera no realmente en conexión a Dios? ¿Serían sus acusaciones reales? Por esta razón, Jesús, cuando escucha esto, noten ustedes la respuesta de Jesús en el versículo 19, que es una respuesta muy interesante. Y si lo leemos de manera superficial, si lo leeríamos de una manera, por decirlo así, simplemente en la superficie, sacaríamos una conclusión equivocada de la expresión de Cristo. Porque leamos allí como nos dice la palabra de Dios, el versículo 19. Y respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Si tú y yo leemos esta historia, ¿no es cierto? Leemos esta expresión, pudiésemos ser tentados a pensar que Jesús se impacientó, perdió la paciencia, se frustró con los discípulos y con los fariseos y los escribas que estaban allí reunidos. Porque Jesús aparentemente está diciendo, si leemos aquí nuevamente, ¿no es cierto? Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Ahora, si es de la manera como yo lo leo, suena a alguien que se frustró. Sonaría a alguien que está como perdiendo la paciencia o perdió la paciencia con esas personas. Pero el carácter de Cristo no es un carácter de impaciencia. No es una persona que pierde o perdió la paciencia o se frustró con la conducción del hombre. Aquí Jesucristo está usando un lenguaje de reprensión, sí, pero lleno de compasión y también de tristeza. Porque Jesús está primero declarándoles cómo esta generación es infiel. La generación del pueblo de Israel, una generación que conocía de la verdad, que tenía todos los oráculos sagrados para tener el conocimiento de Cristo y del Mesías que había venido, era una generación que había cambiado su fe, su experiencia de creer en el Dios de los cielos a una experiencia únicamente de liturgia o de formalismo. Es decir, la religión de los judíos, fundada en la palabra de Dios y siendo la religión correcta, la religión de salvación, Jesucristo mismo lo dijo, ¿no es cierto?, allá con la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, es decir, los judíos tenían la verdadera religión, pero esta religión había cambiado de una religión de fidelidad y de fe en el Señor, a una religión de mero formalismo y de liturgia. Y por eso había carecido de demostrar cuál es el carácter real del pueblo de Dios. De esta forma, vemos que esta generación estaba
y fue declarada por Cristo como una generación infiel. Pero no solamente a ellos, también Cristo estaba hablando a sus propios discípulos, una generación de jóvenes o de hombres, tal vez no eran todos jóvenes, pero sí eran hombres, que fueron llamados por el Señor, por Jesucristo mismo, a seguirle, que fueron dados toda autoridad y poder para sacar fuera demonios, para sanar enfermos, para curar enfermedades y para predicar el Evangelio de Cristo. Estos hombres, estos 9 discípulos, se habían quedado en un estado de perder la fe en el poder de Cristo y en el Hijo de Dios. Y esto era para Cristo una tristeza, una profunda tristeza. El pueblo de Dios, el pueblo elegido, escogido por Cristo para que sea luz en la tierra, este pueblo Cristo lo declara como una generación infiel. Una generación que no conoce lo que significa la fe y por eso es infiel, sin fe, sin verdadero entendimiento o confianza en la palabra de Dios. Y por eso Jesucristo luego dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Ahora, estas palabras no son palabras meramente de alguien que se está, por decirlo así, tal vez quejando o desesperando. No. Cristo dice estas palabras porque tienen un significado muy profundo y muy puntual. Quiero que comprendan esto. Cristo está diciendo aquí, declarando, en el lenguaje que está diciendo, que hay un tiempo límite para esta generación. Hay un tiempo límite para esa generación que estaba en infidelidad. Que el pueblo de Dios, el escogido pueblo de Dios, tenía un tiempo límite y Cristo estaba diciendo: tengo muy poco tiempo para soportarles. Lo que les queda es tan poco. El tiempo de gracia para su pueblo, para esta generación, está terminando. Entendemos que Cristo, si hubiesen realmente escuchado sus mensajes, su enseñanza, y hubiesen ido a la Escritura y a la profecía bíblica, el pueblo judío tenía un tiempo límite de gracia. Y Cristo había predicho esto a través de los profetas, y Jesucristo estaba diciendo, imitando a todos los que estaban allí presentes, a que entendiesen o vayasen a recordar de que habría un momento en el cual esa gracia para ese pueblo de Dios, para esa generación, terminaría. Y por esa razón Cristo está hablando en un sentido de tristeza profunda, de declaración de que el tiempo se está acabando y que Él le queda muy poco tiempo para trabajar en favor de esa generación. Y por ende, por eso Cristo hace esta expresión de tristeza y de angustia, porque sabe que Él solo tiene un tiempo límite para este pueblo de Israel, para la generación infiel de los judíos. Así que, amados hermanos, ¿qué nos presenta esta historia hasta aquí? ¿Será tal vez posible que nosotros también en el tiempo actual, en el tiempo que estamos viviendo, siendo un pueblo escogido, siendo adventistas del séptimo día, un movimiento, una iglesia levantada por el Señor como su última iglesia en la tierra, la última iglesia que recibiría toda la verdad del cielo en disposición para prepararnos para su venida, esta iglesia amada por el Señor, ¿será que la condición de su pueblo, de su iglesia, sea también una generación infiel? ¿Qué tipo de características tenemos nosotros hoy por hoy? ¿Estamos dentro de aquellos que pueden decir: yo conozco verdaderamente al autor de mi fe, conozco a Cristo y tengo la fe de Jesús? ¿O estoy simplemente declarando, como los discípulos decían, que somos seguidores de Cristo, seguidores de Él, y que en teoría tenemos la fe de Jesús, pero en la práctica, en la realidad, en la experiencia genuina, no lo existe? ¿Cuántas veces pensamos nosotros de esta manera? Sí, el Señor me va a ayudar, me va a bendecir,
Cristo me puede dar a mí salida a mi problema, pero me angustio, desespero, renuncio inclusive a los principios de Dios, porque aunque digo que creo en Cristo, me toca trabajar en sábado. O no puedo realmente esquivar la infidelidad de trabajar hasta viernes de noche. O tal vez no puedo ser fiel al Señor en devolverle no solamente lo que es de Él, pero también agradecimiento a través de las ofrendas que debo darle generosamente. O tal vez no me siento capaz de dejar ciertos hábitos, ciertas prácticas, ciertos gustos que están contrarios a lo que el Señor ha enseñado. Rechazo la enseñanza de la pluma inspirada. Rechazo la enseñanza de lo que el Señor me invita a mí a dejar a un lado, porque digo, Señor, eso no es posible para mí dejarlo ahora. Dejar a un lado alimentos que son perjudiciales para mí, alimentos que me destruyen mi cuerpo, que tú has declarado y has enseñado de que son perjudiciales para mi salud. ¿Es posible que eso sea importante? Mi fe no me requiere de esas cosas. Mi confianza en el Señor es solamente de labios. Y estoy alabando a Dios el sábado. Pero, amados hermanos, ¿será posible que estamos o hemos estado, como decía un amigo mexicano, jugando a la iglesita? Es decir, simplemente jugando a que estamos con el Señor, pero en realidad no somos sino una generación infiel. Y esto, por supuesto, es un mensaje que tenemos que cada uno tomarlo. No importa el estado, la condición o el estatus dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta y ver si en realidad soy de la generación infiel. Y saben, la demostración de que si soy o no de la generación infiel se va a demostrar no en lo que digo, no en lo que expreso, ni lo que profeso creer, sino realmente en mis acciones, en mis hechos. Al igual que los discípulos de Cristo, vamos a estar sin respuesta a los conflictos y problemas de esta vida. Vamos a estar sin una verdadera manera de solucionar el dolor de alguien a nuestro alrededor. Dios, por supuesto, nos ha llamado y no nos ha dado todavía ese poder de sacar demonios y sanar enfermos. No porque Dios no nos quiera dar, sino porque no estamos realmente preparados o listos para recibirlo. Y por esta razón, porque como pueblo de Dios no estamos preparados, Dios no nos ha dado ese poder. Sin embargo, podríamos y podremos hoy sí ser un bálsamo de salvación para otros si supiésemos tener fe en el amado Jesús y realmente tener la fe del autor, que es Jesucristo. Notemos algo interesante de esta historia. Jesucristo, ¿no es cierto?, hace un llamado al hombre. Le dice, tráedmelo a Él. Tráemelo a mí porque yo podré salvarle, yo podré sanarle. Y entonces el Padre, ¿no es cierto?, noten lo que Él le dice. Y lo trajeron, versículo 20. Y como lo vio, luego el espíritu le desgarraba y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le ha acontecido esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle, mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Aquí el padre del muchacho le presenta a Jesucristo una respuesta a su pregunta. ¿Desde qué tiempo hizo este niño estas cosas? Y él dice, desde que era pequeño, y le enseña, le dice, desde que era pequeño el enemigo lo llevaba al agua, al fuego, lo echaba para que se ahogue, y muchas veces vi a mi hijo que se estaba por morir, ya sea en el fuego o en el agua, pero ahora te traigo a ti, y si puedes hacerlo, ten misericordia. Aquí el padre muestra también su propia condición de infidelidad, otro de la generación de infieles, que también, estando delante de Jesucristo, duda de la capacidad de Cristo, de la autoridad de Cristo de despojar a su hijo del demonio. ¿Y por qué duda?
Porque por supuesto, sus discípulos no pudieron hacerlo. Y luego, cuando vino Jesús, cuando lo trajo a Jesús, Jesús permitió que este demonio use al muchacho y muestre su autoridad o su poder de llevarlo a este muchacho a saltar o a quizás a echar espumarajos, a verse como una persona poseída por un demonio. Y entonces el hombre, el padre, mirando las cosas, mirando los elementos que él veía con la mente y los ojos humanos, su fe estaba muy deficiente. Es más, casi no tenía fe. Y por eso duda de Cristo, le dice, si puedes ayudarme. Jesús le responde a él con una palabra muy especial. Versículo 23. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Amados hermanos, te pregunto yo, ¿estamos nosotros en esta condición como está este Padre? Donde decimos ser del pueblo de Dios, decimos tener a un Padre, a un Creador todopoderoso, que somos hijos del linaje de Dios, que somos parte del pueblo de Dios. Y sin embargo, en realidad, cuando estamos enfrentando un conflicto, una desgracia, una situación caótica en nuestras vidas, estamos como este Padre diciendo, Señor, si puedes. Cuando voy a mi Padre amante y oro en oración, oro con la confianza plena de que Él puede hacer algo por mí. O puedo, como ese Padre, decir al Señor, si puedes. Es decir, no sé si puedas, pero bueno, voy a tratar de confiar en ti. Pero esa manera de acercarte al Señor demuestra que no crees. Y por eso Cristo tiene que reprenderle a él y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Entendemos ese concepto de lo que significa todo? Yo sé que esto en nuestra mente humana no hace sentido. Ir en contra de las leyes de la naturaleza, ir en contra de lo que humanamente es imposible, eso es absurdo, ilógico, irracional. Pero Cristo nos dice que el poder de creer nos da el poder de actuar, el poder de vencer, el poder de ser librados de la pena de muerte, del castigo de la muerte, del pecado que tan fácil nos asedia. Amados hermanos, yo no estoy aquí hablando de la enfermedad corporal o de la incapacidad de tal vez tener una libertad económica o tal vez una libertad en educación, poder tener un gran estatus social. Esto no es lo que el Señor está diciendo o nos está informando acerca de lo que significa realmente tener el poder para vencer. No significa que no puedes alcanzar metas, no quiere decir que no puedes subir y avanzar a tener independencia económica. Eso es tan secundario, pero Dios lo puede dar y puede otorgarte si es su voluntad. Pero lo que el Señor realmente está aquí interesado es de que creamos que su palabra sí tiene el poder para transformarte a ti y a mí, darnos una nueva vida, una vida de victoria sobre el pecado que tan fácilmente está en nosotros y que Cristo puede darnos de su gracia, de su carácter, para reflejarlo a Él en nuestras vidas. Eso, amados hermanos, es lo que el Señor necesita ver y quiere que se demuestre en nuestras vidas. La mayor evidencia de que Cristo vive es que Él viva en ti y en mí. Y cuando Cristo está en ti y en mí, el pecado es vencido. El pecado es derrotado porque Cristo venció al enemigo. Y Cristo venció al pecado y por eso vino a salvarnos del pecado, vino a darnos la victoria sobre aquellas concupiscencias que nosotros nos aferramos o somos atraídos o estamos en cadena hacia ellas, porque Cristo puede salvar y puede vencer. Por eso Cristo dice, al que cree, todo le es posible. El mensaje de muchos de hoy
el mensaje que está predominando dentro aún del pueblo de Dios, es el mensaje de pensar de que nosotros como pueblo estaremos en pecado y pecando activamente hasta el día que Jesús venga. Es decir, de alguna manera se está pensando que el Señor va a venir y va a cambiar la voluntad del hombre de noche a la mañana, que va a transformarnos o nos va a forzar a dejar de tener gustos por el pecado cuando Él venga. Eso es algo absurdo. Va en contra de su propia voluntad. ¿Cómo puede Dios forzar su voluntad en ti y en mí? No lo puede hacer. Es la elección nuestra. Pero si confiamos y creemos en Dios, si creemos de verdad en el Señor Jesucristo, la victoria sobre la concupiscencia que está en tu vida, la victoria sobre ese hábito que está tomando posesión de ti, de ese hábito oculto que nadie sabe sino tú solamente, Cristo te dice, al que cree, todo lo es posible. La victoria sobre el pecado es la gran victoria que Cristo quiere que tú y yo tengamos. Y por eso Él dice, si el que puedes creer, al que cree, todo es posible. Y el hombre responde, versículo 24, y luego el padre del muchacho dijo, clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto es como tú y yo podemos realmente hoy ser transformados, queridos amigos. Cristo nos dice y nos presenta al que cree todo es posible. Y mi respuesta debe ser, Señor, hoy entiendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Dame la certeza de que sí puedo avanzar y crecer en fe. Muchas personas me dicen, me llaman con sus problemas. Pastor, estoy en medio de problemas. No tengo solución económica a mi vida. Le pregunto, ¿crees en el Señor? Sí, sí creo, pero no puedo pagar mis deudas. Sí creo, pero no puedo pagar la medicina. Sí creo, pero no puedo salir adelante. Eso no es creer, eso es desconfiar. Y por eso Dios, primero, cuando estamos en una condición de dificultad, en una condición de angustia, de tribulación, de problemas, lo que Cristo quiere que te enfoques no es en el problema, no es en la angustia de lo que significa estar sin dinero o sin salud o estar en una situación de difícil, ya sea entre familia, entre parejas, entre hijos y padres. Lo que Cristo quiere que hagas en esa tribulación es que vayas a Él y le pidas que puedas tú crecer y dejar a un lado la incredulidad. Los discípulos de Cristo tuvieron esa experiencia de ser chasqueados por su incredulidad. Su forma de confianza en Cristo se había resquebrajado. Se habían puesto a fijarse en lo que el hombre ofrece, a fijarse en lo que los escribas y fariseos decían, y por ende se sintieron intimidados a seguir a Cristo, y su falta de fe, su falta de confianza en el Señor Jesucristo produjo en ellos una derrota, una verdadera vergüenza como sus discípulos. Cristo nos dice a nosotros que nosotros podemos vencer. Entonces ustedes en el versículo 28-29 del mismo capítulo, después de que Jesucristo, por supuesto, sanó a este hombre endemoniado, noten lo que los discípulos hicieron con Jesucristo. Dice allí el versículo 28-29, y como él entró en su casa, o en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Les hago una pregunta, amados hermanos. ¿Cómo Jesús declara, puede crecer nuestra fe? ¿Cómo puede nuestra fe ayudarnos, o mejor dicho, cómo podemos fortalecer la fe para no ser de esa generación infiel? ¿Cómo puedo yo salir de esta generación infiel en la que estoy viviendo, en la que estoy involucrado, en la que estoy participando? ¿Cómo puedo salir de esa experiencia? Cristo es la respuesta allí, a través del ayuno y la oración. Ahora usted dirá, bueno, entonces quiere decir que tengo que hacer mucho ayuno y mucha oración. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta experiencia? Yo quiero contestarte de una manera más práctica
a través de una ilustración, o mejor dicho, de una historia que se encuentra en la Biblia, por supuesto, de los discípulos. Porque es la manera quizás más práctica de expresar esto. ¿Qué significa esto? ¿O cómo puedo entender lo que significa ayuno y oración? En el capítulo 3 de Hechos, vamos a ver una historia interesante. Dice allí en el versículo 1 de Hechos 3, dice, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí vemos a los discípulos, a Juan y Pedro, que estaban yendo durante la semana, no era un sábado, sino durante la semana estaban yendo a un lugar de oración, al templo. Noten ustedes que aquí ellos están yendo a las 3 de la tarde, la hora novena era a las 3 de la tarde. Es decir, ellos en día regular, en un día que usted y yo llamaría un día de trabajo, un día normal, eligen ellos tener tiempo para orar, para ayunar. El ayuno no significa únicamente ayunar de alimentos, sino hacer pausa a lo que estamos haciendo normalmente para conectarse con el Creador, para conectarse con la fuente de vida. Y por eso entonces ellos hacen esta pausa. No sabemos qué hacían durante el día, seguramente tenían muchas cosas que hacer y tal vez estaban ellos trabajando en favor de la iglesia, pero eso no quiere decir de que individualmente no tenían tiempo o no hacían tiempo para orar y hacer pausa de sus actividades, ayunar, para participar de una comunión íntima con el Señor. Esta práctica era una costumbre para ellos. Ya no se convirtió en algo esporádico, un espasmo nada más, un momento de euforia, digamos, de emoción, pero en realidad era una realidad para ellos que practicaban el hábito de orar y hacer pausas en su vida cotidiana, ayunar también, incluyendo alimentos, pero más que nada era esa pausa de ayuno, de dejar de hacer las cosas regulares para meterse en una comunión con el Señor. Cristo dice que la salida a la generación infiel es si tú y yo vamos a una relación de ayuno y oración, de pausar nuestra vida y hacer realmente momentos de oración con el Señor. Y noten qué pasó en esa experiencia, porque esta historia realmente es espectacular. Dice allí en el versículo 2, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada uno a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando ahí en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Noten aquí como ellos, dice aquí, que se encontraron en el camino al templo, en la puerta que se llamaba Hermosa, a un hombre que era lisiado, era cojo de nacimiento. Y lo ponían allí para recibir y pedir limosnas de quienes pasaban por ese lugar. Y en esta ocasión, Pedro se acerca a este hombre y mira fijamente a ese hombre, ¿no es cierto? Y le dice algo interesante. Noten aquí ustedes el versículo 4. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Es decir, estaban mirando a este hombre y ellos le dicen a este hombre, a este pobre hombre que está lisiado los pies, a este cojo, míranos, pon tu mirada en nosotros. Versículos 5 y 6, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Wow! Qué interesante experiencia. Los discípulos están allí y le dicen a este hombre, míranos, pon tu mirada en nosotros porque te voy a dar algo que yo tengo.
Y le dice Pedro, no tengo ni dinero, no tengo ni plata, no tengo riquezas, pero tengo algo muy superior a esto. Y lo que tengo, en realidad no es mío y puedo darte, pero te voy a dar. Lo que he recibido de mí puedo distribuir, puedo compartir, puedo dártelo a ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta demostración de fe, absoluta fe en el Cristo Jesucristo, absoluta fe en el Redentor del mundo, la absoluta fe que nos da la certeza de que podemos compartir lo que tenemos, eso era suficiente para salvar a este hombre de la desgracia de su condición de salud y, por supuesto, más allá de eso, de la desgracia o de la condena del pecado. Esto es lo que el hombre tenía. Él estaba condenado, estaba atado a la muerte, a la desgracia del cuerpo y a la desgracia del pecado. Y Cristo, a través de los discípulos, logró liberar a este hombre de esa muerte, de ese estado, de esa condición. Pedro pudo decirle a este hombre, tómame, mírame a mí, fíjate en mí, que voy a darte algo que yo tengo y lo que tengo te voy a dar, que es justamente el poder para vencer. El poder para vencer. La fe que tengo puedo dártela, compartírtela. Confía en el Padre amante. Si alguien viene a ti con problemas económicos, puedes como Pedro decir, y es lo que a veces me toca a mí decir a muchos que me piden algún tipo de ayuda, lamentablemente no tengo dinero. No tengo bienes, no he sido bendecido con miles y miles de dólares, no tengo las riquezas del mundo, pero puedo compartir contigo algo que realmente sí lo conozco, y este es a Jesucristo. Y por eso, amado amigo, amada hermana, que me miras, que nos estás compartiendo con nosotros, te invito a realmente confiar en ese autor divino, en ese autor de la fe. En Hebreos, vamos a Hebreos, al capítulo 12, versículo 2, dice allí la palabra de Dios: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Es decir, nuestra mirada tiene que ser puesta en Jesucristo. Y cuando los discípulos de Jesús, Pedro y Juan, le dijeron, míranos, ellos estaban diciendo, no mires a nosotros, sino mira a Cristo en nosotros, porque este Cristo que vive en mí es la esperanza de gloria. Ese Cristo que está en mí, este Cristo que está realmente trabajando en mi vida, es el que puede también trabajar en tu vida y darte salvación. Y por eso Dios nos invita y te invita, me invita a mí y a ti a confiar plenamente en Él, a tomar la certeza de que podemos conocer al autor, mirando por la fe al autor de la fe. Esa palabra autor significa el fundador, el líder, el originador, el principio pionero. Es decir, Él es el Cristo que es autor de la fe, es el que originó, el que estableció lo que significa la fe, y por eso, porque Él vivió una vida de fe, Él vivió una vida confiada únicamente en su Padre, aprendiendo a depender no de su propia capacidad o divina, autoridad divina, sino en realidad en su dependencia, en su sumisión a su Padre. Esa fe de Cristo es la que Cristo permite y desea que se reproduzca en cada uno de sus hijos, en cada uno de aquellos que quieren escapar de la generación infiel. Para poder tener esa experiencia, para poder tener esa comunión con Cristo, esa comunión con el Señor, esa relación viva, donde tú y yo podemos caminar no ya como aquellos que están en desesperación, que están en tribulación, que están en desesperación, sino realmente caminar con la forma y la actitud que tuvieron los discípulos. Esa experiencia se requiere, mejor dicho, de nuestra comunión, de nuestra oración, de nuestro ayuno, para hacer tiempo con el Señor, tiempo con Cristo. ¿Estás tú realmente en el tiempo que estamos hoy en día viviendo, haciendo tiempo con Cristo? Cuando te llegan a ti las tribulaciones, las pruebas, tal vez la angustia, estás en medio de un conflicto con tu propia pareja o con tus hijos, usas el tiempo para
buscar de Cristo? ¿O le das más tiempo a la angustia, a la preocupación, a la desesperación? Cuando estás tú en la lucha y parece que todas las puertas han cerrado, ¿estás tú tomando ese tiempo para ir a Cristo, ayunar de lo que está pasando en este mundo y realmente dedicar tiempo a comunión con Cristo, a hablar, escuchar su palabra, a ser fortalecido por su palabra, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios? Es decir, estoy dispuesto a escuchar su palabra para que me dé esa fe que carezco. Si tú y yo no estamos haciendo esto, amados hermanos, no importa el rol, la posición, aun si eres un líder de iglesia o un pastor de iglesia, si tú no estás haciendo ese tiempo con Cristo de manera individual, tú, al igual que los judíos del tiempo antiguo, serán considerados como la generación infiel. Yo seré considerado como la generación infiel si no hago esa decisión hoy de tomar tiempo en ayuno y oración para poder desarrollar esa fe que me permita creer que todo es posible. Y eso debe reflejarse en mi vida, en tu vida, para la gloria de Dios. Quiero invitarte en esta hora a realmente hacer esa elección, a realmente tomar de Cristo la oportunidad de decir: Señor, yo quiero ser de tu Hijo. Quiero yo poder estar realmente contigo en este tiempo final y ser realmente de tu iglesia, de aquellos que te aman y están esperando tu venida. Si esta es tu decisión y oración, ora conmigo, pidiendo a Dios que nos ayude a ser parte de esa generación. Amante Padre Celestial, brevemente queremos pedirte que tú nos ayudes a ser fieles a ti, a que realmente podamos confiar y creer en ti como tú nos has llamado a creer. Que puedas, Señor, ayudarnos en nuestra débil fe y que a través de la certeza y de la comunión contigo podamos alcanzar esa fe que es la fe de Jesús, esa fe que refleje tu carácter en nuestras vidas. Pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.